Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Soy Carmen Gloria Cárcamo y esto es Ciudadano Digital. Hoy tenemos una conversación muy entretenida. Vamos a hablar acerca de la planificación de las ciudades inteligentes, pero hoy día desde el concepto de la movilidad. Las ciudades inteligentes son aquellas también que facilitan la movilidad, que mejoran los servicios sociales y que son sostenibles y, como hemos dicho en otros capítulos, dan voz a los ciudadanos, te dan voz a ti. Mediante el uso de estas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el transporte y la movilidad nos ayuda, ¿cierto?, dentro del habitar de una ciudad inteligente a resolver muchos tipos de necesidades en torno a servicios y a resolver también cuestiones urbanas en nuestro transitar por la ciudad. Los objetivos principales, ¿cierto?, de las ciudades inteligentes, en este caso, además, también es importante considerar que tiene que ver con lograr mejores eficiencias en términos de las políticas, de los residuos, de mejorar la calidad social, económica y de maximizar también la inclusión. Entonces, dentro de este espacio, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana y el desarrollo de mecanismos, ¿cierto?, lo más dinámicos posible para lograr esto anterior, ¿cierto?, el crecimiento y la inclusión dentro de todo el proceso de participación ciudadana es muy importante. Hoy día ya contamos con varias tecnologías y servicios que nos permiten vivir y planificarnos dentro de estos espacios en el hoy y también en el mediano, ¿cierto?, y largo plazo. Una de las tecnologías habilitantes que nos van a cambiar de alguna manera la forma en que se gestionan muchos procesos dentro de la sociedad, en la forma incluso en cómo hacemos los negocios, tiene que ver con el 5G. Un habilitador de herramientas increíble, herramientas que nos van a permitir transmitir datos y realizar procesos de análisis en tiempo real, donde nos vamos al final del día a poder contar con ciudades mucho más eficientes, ciudades que de alguna manera van a poder leernos en nuestras necesidades, leer y saber y entender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en distintas situaciones, y lo más potente, que lo van a saber en tiempo real. De esa manera va a haber un impacto muy, muy relevante en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando andemos como transeúntes, cuando andemos manejando, cuando andemos en bicicleta, cuando tengamos algún requerimiento médico, por ejemplo, donde necesitemos, ¿cierto?, de que tener respuesta inmediata ante alguna situación crítica que ponga en riesgo nuestra vida, nuestra calidad de vida, ¿cierto?, o la de otro. Por lo tanto, de alguna forma, incluso también sumando a esto, no solamente desde nosotros, ¿verdad?, en nuestro día a día, a mí me gusta mucho hacer referencia como, por así decirlo, al ciudadano de a pie, a nosotros, que cómo nos van a afectar este tipo de tecnología, pero también va a revolucionar otras cosas, ¿cierto? Otro tema que tiene que ver un poco con los servicios que nosotros, con los cuales interactuamos, con los bienes de consumo también. Y acá tenemos, volviendo al caso de la movilidad, ¿verdad?, como el sistema público de transporte también va a tener un impacto potente gracias a este habilitador, ¿cierto? El delivery, todo lo que tiene que ver con los servicios de última milla. Claramente va a haber una mayor conectividad, se va a hacer imprescindible, ¿cierto?, esta capacidad de estas tecnologías que nos van a dar la habilitación de todo lo que hemos hablado en algún momento del Internet de las cosas, el IoT famoso, ¿verdad?, que nos va a permitir la expansión muy potente de que los objetos recojan, produzcan y comuniquen información a la red, teniendo mejores desempeños, ¿cierto?, a partir de una mejor cobertura. Hay otro tipo, además, de innovaciones tecnológicas, ¿cierto?, que van a ser fundamentales en este despliegue de estas ciudades inteligentes, despliegue y también planificación, porque entendamos que aquí no estamos hablando de futurismo. De alguna manera hoy día estamos teniendo
en la mano nuestro poder de tener ciertas tecnologías, como esta que estoy mencionando del 5G, que van a habilitar la capacidad de que nosotros podamos pensar, podamos soñar, podamos proyectar y planificar de mejor forma estos entornos que nosotros hoy día habitamos. Tal vez muchas cosas que tenemos como necesidades hoy día no las hemos podido llevar a cabo producto de que tal vez no está la factibilidad tecnológica para hacerlo. Hoy día tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer eso. Y al final del día, ¿cierto? Poder entregar una mejor solución, ¿cierto? A las alternativas hoy día ya existentes en el mercado, en la ciudad, en los espacios. Dentro de este mundo, ¿cierto? Todas estas innovaciones tecnológicas que les comentaba van a ser fundamentales para la gestión de las ciudades inteligentes, una gestión también que va a estar basada en datos, ¿cierto? Y en análisis, en una cantidad y un volumen inmenso, además de esos datos, de estos análisis. Y de ahí, claramente, vamos a ir a través de esta conectividad, poder tener mejor, ¿cierto? Bienestar, un bienestar sostenible, un bienestar inclusivo, ¿cierto? Donde también claramente en el mundo de la movilidad vamos a tener un transporte mucho más ecológico. Ahí podemos destacar, ¿cierto?, todo lo que se viene con los vehículos eléctricos e híbridos, con los sistemas públicos que utilicen energías renovables, con las bicicletas y los monopatines, con el transporte compartido. Por lo tanto, también estas ciudades inteligentes o estas smart cities se apoyan en estas infraestructuras, ¿cierto? Las planifican y las piensan. Si vamos a tener en el futuro cercano autos eléctricos, vamos a necesitar, por supuesto, espacios para poder cargarlo, ¿verdad? Vamos a tener que generar incentivos, ¿cierto?, para este tipo de vehículos mucho más ligeros, de menor consumo, mucho más eficiente. Entonces, ahí es interesante cómo todos estos servicios se van a ir integrando a través de una red, ¿cierto?, interconectada, que nos va a permitir, por supuesto, mejorar y entregar servicios más inteligentes, ubicuos para las personas. Tenemos muchas cosas que conversar en torno a esto, a cómo van a ir cambiando estos servicios que hoy día para nosotros son como los que conocemos, servicios tradicionales, una forma de decirlos así, ¿cierto? Y cómo van a ir mutando y cambiando, adaptándose para conectar mejor con nuestras vidas actuales y futuras. Para conversar de estos temas, nos va a acompañar Leonardo Basso, ingeniero civil y magíster en Ingeniería en Transporte de la Universidad de Chile. Es doctor en Economía y Políticas de Transporte de la Universidad de British Columbia y es el actual director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, o mejor conocido como el ISTI. Y hablemos un poco de cómo se está moviendo la gente en la ciudad. Hoy día autos particulares, transporte público, la gente a pie, hoy día ha evolucionado todo esto, producto de la pandemia. ¿Qué nos puedes contar? El primer acercamiento que tuvieron todos los gobiernos a tratar de lidiar con la pandemia fue vía reducción de movilidad. ¿Cierto? Nosotros sabíamos en Chile ya desde enero que venían las cuarentenas China, luego la cuarentena de Milán, si recordamos por allá, suena como el siglo pasado, pero en marzo del 2020 la situación en Lombardía, en Milán, era terrible. Entonces sabíamos que venían cuarentenas en Chile. Y por lo tanto sabíamos que el control inicial de esta pandemia iba a tener que ver con si la gente podía cumplir o no las cuarentenas. Y fue ese el momento, en abril, en que el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y Entel, a través de Entel Ocean y en particular de su grupo Camal, firmamos un convenio para, en conjunto, analizar toda la información de movilidad que se podía generar a partir de información agrupada y anonimizada para cumplir con todas las leyes nacionales e internacionales que nos permitían entender movilidad. ¿Cómo funciona esto? Nuestros celulares, para poder estar siempre conectados, se conectan a diferentes torres, ¿cierto?, a la infraestructura de telecomunicaciones, y eso permite saber aproximadamente por dónde anda un cierto celular.
súper importante, esto no se sabe en tiempo real, no hay un gran hermano, sino que uno, después de hacer cálculos largos y extensos, que toman varios días, uno es capaz de saber cuál fue la movilidad de un grupo de aparatos. Si el grupo de aparatos se quedó más bien en el lugar donde, en la zona censal, que es una agrupación de manzanas, durante el día, o si se movió. Y eso es lo que llamamos movilidad. Y entonces cuando ocurrió en la tercera semana de marzo, este llamado, que era inicialmente voluntario, me voy a Carmen Gloria, era quédense en casa, por favor. Bien, por Y favor, pudimos ver exacto. qué es lo que pasó. Pudimos ver inmediatamente qué es lo que pasó. Entonces tuvimos una primera gran mirada a qué es lo que estaba pasando en Chile. Y esa primera gran mirada, cuando le decían a la gente, por favor, quédate en casa, mostró que los sectores de ingresos más altos pudieron cumplir de mejor manera que los sectores de ingresos más bajos. Y la realidad urbana, por lo menos, era que mientras más pobre y más lejana del centro era una cierta comuna, mayor era su grado de movilidad ante esta petición de que nos quedáramos en casa. Y la respuesta nunca fue muy alta. Y luego cayeron las cuarentenas, las primeras cuarentenas. Y aquí la información que pudimos ver de movilidad es súper relevante. Porque todos nosotros, y con nosotros me refiero a autoridades e investigadores, teníamos la esperanza de ver una reducción de movilidad de aproximadamente 50%. Eso quiere decir que al menos la mitad de los viajes dejaran de hacerse. ¿Por qué? Porque si la gente no se mueve, no entra en contacto con otra, y si no entran en contacto, el virus desaparece. En rigor, si es que por las próximas 2 semanas todos nos quedáramos exactamente donde estamos, no hay más contagio. Claro. Pero el panorama que emergió no fue ese. Emergió un panorama donde en promedio, el promedio nacional de reducción de movilidad fue de 35%. Yo hablaba antes de Lombardía. Lombardía redujo su movilidad en 80%. En Chile fue 35% en promedio y fue muy desigual. Puente Alto redujo su movilidad solo en 20%, Vitacura redujo su movilidad en 50%. Entonces, claro, nos hicimos varias preguntas, y esto va a tener que ver con el futuro. Es ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué es lo que hacía que en unos sectores se pudiera y en otros no? Pero claro, la respuesta sencilla es decir, la gente no obedece, pero la respuesta real es más compleja que eso. Lo que ocurre es que hay diferencias en los trabajos que las personas hacen. Claro que sí. Hay trabajos que son teletrabajables y otros que no. Ejemplo, la construcción versus hacer clases en ingeniería. Y la otra gran diferencia es el acceso a servicio. Hay muchas comunas en que la farmacia más cercana requiere esencialmente moverse, hasta en transporte público. Mientras que en los sectores de mayores ingresos, el acceso a servicios es muy cercano. Yo no necesito salir de mi zona censal, camino a 2 cuadras y llego a una farmacia o a un supermercado. Entonces, claramente hay un tema estructural, laboral, individual, que en el fondo es muy importante y que va generando, ¿cierto?, toda esta distancia. Claramente hay un punto ahí de democratización y de inclusividad, digamos, porque hay características y diferencias sociales, económicas muy potentes. Exactamente, exactamente. Y algo que hay que comprender ahí es que esto tiene una vertiente histórica, es decir, ¿por qué tenemos a gente de menores ingresos viviendo en las zonas más lejanas del centro? Eso fue una decisión del Estado de Chile. El Estado de Chile, para poder construir muchas más casas, se gastaba menos plata en terreno, y los terrenos más baratos estaban lejos. Entonces, la vivienda social y la vivienda más barata quedó más lejana, con menos acceso a servicios. Y teníamos además el problema que veníamos del estallido social, y el estallido social hizo que el acceso a servicios, supermercados y otros fuera aún más complejo. Entonces teníamos 2 historias simultáneamente
eran los problemas que venían de acceso a servicios que venía el estallido social, y todos aquellos construidos a lo largo de muchas décadas de política de vivienda. Nuestros niños, por ejemplo, recorren para ir a la escuela 2 o 3 comunas en transporte público para moverse desde donde están hasta llegar a una cierta escuela. Entonces la pandemia develó esto y cuya manifestación más clara era esta desigualdad. La gente de menores recursos no lograba cumplir con las cuarentenas, la gente de mayores recursos lo lograba en mayor medida. Y por lo tanto tuvimos cuarentenas que fueron no todo lo eficaces que hubiéramos querido, pero sin embargo lograron controlar esa primera ola. Lograron controlar de alguna manera esta primera versión. Lo otro, Carmen Gloria, que era interesante es que con los datos de movilidad, cuando uno los mira con mucho detalle, éramos capaces de saber hacia dónde se movía la gente que se suponía que no se tenía que estar moviendo. Claro. Es decir, se suponía que teníamos que estar quietos, pero no estábamos quietos. Pero ¿para dónde se movía? Y aparecía un patrón ahí que descubrimos con Entelocean que es súper llamativo. La mayor parte, muchos de los viajes en la región metropolitana, por lo menos, y en las grandes metrópolis, estamos hablando de Valparaíso, Concepción, región metropolitana, son movimientos hacia el centro. Son movimientos radiales, de afuera hacia adentro. Esos movimientos dejaron de ocurrir y comenzaron a ocurrir movimientos como de péndulo, hacia los lados. Y casi todos los lugares donde la gente iba estaban asociados a ferias libres. Mira. Es decir, los movimientos aparecieron de alguna manera, asociados a ir a ejercer algún tipo de actividad económica, aunque sea informal, generar ingresos y al día siguiente tener que ir a comprar a ese mismo lugar. Que es otra diferencia gigante. La brecha tecnológica. Sí. Leo, yo creo que ahí se nos abre una tremenda conversación, porque claramente las brechas tecnológicas, las condiciones, ¿cierto?, de las personas, y también todo esto, cómo se fue adaptando y cómo uno va viendo oportunidades para pensar la movilidad al futuro. Leo, quiero tomar algo que estábamos conversando en la pausa, que tiene que ver con que partimos trabajando en modalidad híbrida, tú mañana, yo el próximo martes. Claramente un poco el inicio de lo que estábamos hablando tenía que ver con estos grandes problemas que nos ha traído la pandemia a nivel mundial en términos de movilidad, y que efectivamente la gente que tiene menos recursos viaja por mucho más tiempo, viaja mucho más largo y tiene menos posibilidades de teletrabajar. Y ahí se genera, ¿cierto?, una brutal falta de integración. ¿Cómo tú ves esto en términos del rol gubernamental para ordenar y tal vez replantearse las ciudades? Gran tema. Es un hecho que existe, sumada a la desigualdad del ingreso, y esto es cierto no solo para Chile, es cierto en muchos países con grados, sin duda, que sumada a la desigualdad de los ingresos hay desigualdad en el uso del tiempo. La gente pobre pasa más tiempo viajando que la gente con más ingresos. En la práctica eso significa menos tiempo de ocio. O sea, es menos tiempo para estar con la familia, hacer deporte, ver una película, tocar guitarra, etc. Esa desigualdad tiene varias causas. Hay causas que están asociadas solo a transporte, y hay causas que están asociadas a la forma en que está construida la ciudad. Entonces, la forma en que está construida la ciudad impacta en las distancias de viaje, por ejemplo. Y como conversábamos antes, nosotros tenemos gente que viaja a distancias muy largas, tanto para trabajar como para ir al colegio. Y por otro lado, hay diferencias que están inducidas por el sistema de transporte. Por ejemplo, la gente más pobre viaja en bus. Un bus puede llevar a 60, 70, 80, 120 personas,
pero ese bus está atrapado en la congestión que causan autos que llevan solo a una persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas 120 personas están obligadas a andar lento? Porque hay muchas personas que individualmente deciden utilizar su automóvil. Entonces hay espacio en distintos niveles para una intervención central que permita a la larga ahorrar tiempos de viaje y que por lo tanto permita que la gente invierta ese tiempo en cosas que le resulten más provechosas. Al final, lo clave es felicidad. Algunos van a usar ese tiempo para trabajar, algunos van a hacer un emprendimiento, otros van a pintar. Para ser feliz uno necesita tiempo. Eso. Las intervenciones pueden ir por el lado de, uno, viaje menos. No tiene para qué viajar. Lo que hemos visto ahora es que hay harto que puede hacerse vía teletrabajo. Y no se trata de que sea siempre teletrabajo o siempre presencial, pero tal vez hay muchas cosas que pueden hacerse a veces sí y a veces no. ¿Cuánto del teletrabajo va a quedar finalmente? Es algo que no sabemos, ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo, pero es algo que todos los investigadores nos estamos preguntando. ¿Cuánto teletrabajo va a quedar? ¿Quiénes van a terminar teletrabajando y quiénes no? ¿Quiénes van a poder tener esta oportunidad y quiénes no? ¿Qué desafíos plantean? Entonces, primero, viaje menos. Hoy día pareciera, perdón que te interrumpa, Dígame. pareciera incluso que el teletrabajo en algunas partes fuera un privilegio, porque claramente hay situaciones de trabajo que no pueden, teletrabajar, no pueden por la esencia misma del trabajo, digamos. Entonces ahí hay un punto bastante interesante, digamos. Hoy día, por así decirlo, también los jóvenes están, también te evalúan, por así decirlo, en tu propuesta de valor de trabajo, en la flexibilidad. Oye, ¿dónde voy a tener que trabajar? ¿Puedo estar en la playa? ¿Puedo estar en otro país? O sea, también hay un punto, ¿cierto?, que va reconfigurando otra forma de habitar no solamente en la ciudad, digamos, sino de cómo te expandes más allá de los límites, por así decirlo, territoriales. De todas maneras, tienes absoluta razón. Y por supuesto hay una tensión entre el hecho de poder poner esta propuesta de valor como empleador respecto de que hagas tu trabajo en otra parte, con algo que conocemos bien, y es la importancia de la interacción, que puede no ser en una reunión de trabajo, pero la importancia de la interacción entre las personas, porque eso genera conocimiento específico en una organización. Así que de todas maneras, el cuánto teletrabajo va a quedar en general es una interrogante, y quiénes van a poder hacerlo y quiénes no, es relevante desde el punto de vista distribucional, ¿cierto? Da la impresión de nuevo que los sectores de ingreso más altos van a tener más elección al respecto que otros. Y eso de nuevo genera o extiende esta desigualdad. La segunda manera de hacer que la gente gaste menos tiempo viajando es que tenga acceso a las cosas que necesita de manera más cercana. Y si uno quiere plantear un ejemplo dramático, Bajos de Mena, ¿cierto? Donde está construido un montón de habitación y hasta hace no mucho no había servicio alguno, no había ni comisaría. Esto genera la idea que en Europa llaman la ciudad de los 15 minutos. Que independiente de donde uno esté parado, esté no a más de 15 minutos todo. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo estamos en las ciudades chilenas? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los supermercados? ¿Dónde están los consultorios, los hospitales? Y nos encontramos con algo que es muy centralizado. Alguna vez, hace mucho tiempo atrás, decíamos, ¿de qué manera podemos hacer que haya menos congestión al interior del transporte público? Y resultaba que hay ciertas horas donde el transporte público estaba repleto de escolares recorriendo 3 comunas para llegar al colegio bueno que estaba en muchas comunas más allá. ¿De qué manera se puede reducir eso? Bueno, que haya un colegio bueno cerca de cada una de las comunas. Entonces, la segunda gran intervención tiene que ver con la intervención de la ciudad. Que estos servicios de alta calidad estén disponibles para todos de manera cercana.
Entonces significa hablar de microcentros y generar un montón de servicios que la gente pueda acceder rápidamente. Distribución, integración, democratización, equidad, ¿cierto? Todo igual para todos en términos de, en el fondo, los servicios básicos. Hoy día, claramente, la educación es un must que tiene que ser igualitario para todos, de calidad para todos, la salud, ¿cierto? El acceso a alimentos, ¿verdad? Tienen que, yo creo que esas tres cosas tienen que estar, qué bonito eso que dice, a 15 minutos a tomar de la mano, digamos, ¿cierto? De todas las personas, digamos, independiente su nivel de ingreso, su condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Es casi que ahí, en el fondo, es un bonito desafío como para repensar, ¿verdad? Humanísticamente, no sé si está bien dicho, digamos, expresado, como todo lo que involucra el tema como de la planificación urbana, movilidad, etcétera, etcétera, digamos. Sí, es lo que los ingenieros de transporte y urbanistas llamamos la planificación urbana integrada. Perfecto. Y se trata de pasar de una visión del siglo pasado, que era vivienda, a la visión de ciudad, que es vivienda más servicios, más todas aquellas cosas que yo hago durante mi vida. El año 2000, entre el 2012 y el 2013, una comisión, generamos la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Trabajamos 2 años en ella, que fue un trabajo pro bono para el Estado, y propusimos una forma de planificar ciudades. Eso generó la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y se generó en ese momento el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya idea era traer al piso estas grandes ideas de, por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos, el acceso a servicio. Y una de las cuestiones que es interesante de esa política es que una de las cosas que decía era: necesitamos tener autoridades locales que se hagan cargo de problemas locales. Y una de las cosas que emergía de eso era la elección de gobernadores. Porque lo que pasaba, por ejemplo, es que el encargado de vivienda de Santiago era el Seremi de vivienda, que no depende de lo que la gente quiere, porque está nombrado por el ministro, y el ministro está nombrado por el presidente. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la democracia, si es que la gente quiere una forma de ciudad u otra en lo que respecta a vivienda, la forma que tiene de expresarse es a través de la votación por el presidente y no de algo que sea más local. Y los municipios no tenían atribuciones en ese tipo de cosas. Los municipios tienen atribuciones muy, muy contenidas y por lo tanto el primer gran paso es la elección de gobernadores que ven la ciudad completa y que por lo tanto son capaces de incidir de manera menos parcelada. Antes teníamos transporte, calles, obras públicas, construye, vivienda, hace casa. ¿En qué instante nos preocupamos de que esas cosas conversen? La idea, y esperemos que esto funcione, es que el gobernador sea capaz, los gobernadores sean capaces de ver la ciudad y preocuparse efectivamente de esta planificación integrada. Así es que eso es algo que va avanzando y que esperemos que avance bien. Oye, claramente, y yo creo que, o sea, que el gobernador se empodere, pero también las personas. Yo creo que ahí tú dijiste algo que me encantó, que para ser feliz hay que tener tiempo. Para ser feliz también hay que colaborar. Para ser feliz yo creo que también hay que tener voz, ¿okay? Hay que hacerse parte, hay que hacerse responsable también dentro desde su propio rol, digamos, yo creo. Independiente de donde estés, yo creo que acá hay un mindset, ¿verdad? Que es importante comenzar también a instalar, porque de alguna manera dejamos que todo sea como hacia afuera. Oye, que las ciudades se piensen, que las instituciones privadas y públicas piensen por nosotros, pero ¿cuál ves tú dentro de este espacio el rol que nosotros como ciudadanos también tenemos que tener en esta construcción futura de nuevo espacio? Claro, es un gran punto y yo por eso le pongo muchas fichas a la idea del gobernador. Lo que ocurría hasta ahora, hasta hace poquito, es que cada cierto tiempo teníamos elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales, y en la elección presidencial teníamos que discutir acerca de cómo nos gustan las ciudades, cómo nos gustan los tratados internacionales, qué es lo que opinamos de la macroeconomía y qué es lo que opinamos del sistema de salud, todo junto.
Entonces, era difícil para los ciudadanos poder enfocarse en la discusión de qué ciudad queremos, porque estaba metida adentro de la discusión de el TPP-11 hasta el hidrógeno verde. El poder tener este tipo de estructura nos permite enfocarnos un poquito más en esta discusión. Y uno ha visto, y antes no se veía tanto, uno ve muchos más grupos organizados diciendo, yo quiero una ciudad de esta manera o quiero una ciudad de esta otra manera. Y eso está muy bien, porque podemos comenzar a conversar el tipo de ciudad que queremos. Y vamos a tener un espacio en el que podemos hablar. Y podemos hablarlo tanto con autoridades políticas como con los vecinos, porque sabemos que hay una manera de avanzar con la idea que uno vaya generando. Y claramente ahí también es muy relevante la conexión que se hace entre las instituciones privadas públicas y la academia, sin lugar a dudas, digamos. O sea, yo creo que ahí también hay un rol importantísimo que se conecta con estos municipios, con estas gobernanzas, porque son los espacios donde está, desde la parte de la gobernanza del municipio, está el feeling con las personas, y desde la otra parte está todo el análisis, el estudio y la información, desde con qué podemos resolver las necesidades que tiene la sociedad, la comunidad. Tienes mucha razón en eso de nuevo. Se genera esta interacción más directa y al mismo tiempo, al generarse esta interacción más directa, comienzan a aparecer cuadros técnicos en la empresa privada, en el gobierno, que son capacitados desde las universidades y que permiten llevar esto adelante. ¿Qué es lo que pasaba hace no mucho? Una comuna pobre tiene un director de tránsito que se tiene que encargar de toda la red vial. Es una tarea titánica para una persona que tiene un presupuesto franciscano. Entonces, de manera poco sorprendente, las cosas no salen bien. Entonces, de manera bastante nerd, yo voy a llevar adelante la importancia de tener cuadros técnicos y grandes que permitan hacer las cosas bien. Un ejemplo súper cototo. En Londres, que es una de las ciudades que más nos gusta en términos de cómo está desarrollada, de cómo funciona el transporte, hay un alcalde de Londres. En Santiago tenemos 37 alcaldes, en Concepción hay otro montón. Hay un alcalde que se preocupa de la ciudad, no de cada pedacito. Y tiene una suerte de ministerio de transporte propio que se llama Transport for London. Y es muy muscular, tiene mucha capacidad. Licitan recorridos cada 6 meses. Y nosotros acá tenemos un ministerio de transporte franciscano, chiquitito, preocupado de todas las ciudades del país. Entonces, claro, uno no puede esperar un tremendo resultado si es que los recursos no están. Entonces, junto con estos cambios, se necesita la aparición de estos recursos, los cuadros técnicos y la participación ciudadana para que el resultado sea lo que la gente quiere. Al final de eso se trata de que colectivamente construyamos. Y eso requiere toda esta nueva estructura, que además ahora tiene que entenderse con todas estas nuevas tecnologías, y para hacerlo más complicado, a la salida de una pandemia que cambió la manera en que la gente está tomando decisiones. Claro, cambió la manera de tomar las decisiones y también nos instala en un contexto donde tenemos que reflexionar también respecto a la sostenibilidad, de que, oye, a ver, que el transporte, que la salud, ¿cierto? Que el cuidado, que el trabajo, pero también esta crisis nos ha puesto a manifiesto que el sistema, por así decirlo, medioambiental es frágil, por lo tanto tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Energías más sostenibles, más limpias, cuidado mejor del medio ambiente, reciclaje, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda. O sea, si uno lo piensa muy descarnadamente, ¿cuál es la lógica de mover todos los días media tonelada de fierro a lo largo de 10 kilómetros? Y sin embargo, ese es el equilibrio usual.
La mitad de los viajes motorizados ocurren en automóvil y la tasa de ocupación de un automóvil en las ciudades chilenas es de 1,1. Especialmente una persona por cada media tonelada de fierro. Y lamentablemente la pandemia ha hecho que la gente escape del transporte público, tenga temor y por lo tanto han aumentado aún más el uso del transporte privado, que significa un motor para mover a una persona cuando metro o los buses es mucha menos energía, mucho menos emisiones para mover a esas personas. Entonces, claro, vamos a tener que tomar decisiones. Las decisiones que teníamos que tomar antes de la pandemia eran drásticas, ahora son más drásticas, y el último informe del IPCC nos pone aún más la soga al cuello, entonces tenemos que actuar súper rápidamente. Claramente tenemos grandes desafíos, Leo, y bueno, te agradezco montones la conversación. Yo creo que nos quedan varias preguntas, varias cosas que tal vez nos van a gatillar poder indagar, ¿cierto?, nosotros mismos un poquito más para poder tener mayor conciencia también de todo esto que hemos estado conversando. Así que te agradezco muchísimo. Ha sido una conversación muy agradable, muy inteligente, con grandes temas.